Muy buenos días, amada familia. Hoy es 7 de febrero. Nuestro devocional dice así: la adoración congregacional tiene el propósito de humillarte al señalar la profundidad de tu necesidad y de cautivar al señalar la gloriosa provisión de Dios. Todo lo hacemos a nuestra manera. Rara vez pasa un día sin que lo hagamos. Incluso lo hacemos en medio del servicio de adoración. Pero es peligroso hacerlo. No nos lleva a nada bueno. No nos agrada cuando otras personas lo hacen, pero fallamos en reconocer cuántas veces lo hacemos nosotros mismos. Tratamos de convencernos a nosotros mismos de que somos mejores que lo realmente somos. Todos queremos creer que no somos tan pecadores como parece. Nos comparamos con otras personas que parecen ser más pecadoras que nosotros. Decimos nuestra historia para parecer mejores de lo que realmente somos. Nos evaluamos a nosotros mismos, reflejándonos en el espejo de otros, en lugar de vernos en el espejo que en verdad es preciso, el espejo de la palabra de Dios. Enumeramos nuestras buenas obras para sentirnos bien. Argumentamos con otros y con nosotros mismos que lo que parece ser pecado no lo es en absoluto. Todo esto es una ilusión delirante de nuestra propia justicia. Esto lo vemos en nuestras acciones a diaria, de expiación propia. Tratamos de convencernos de que en realidad no necesitamos la maravillosa gracia de un fiel y amoroso Salvador. En pocas palabras, todos intentamos retirarnos del mensaje radical que profesamos creer. Negamos con descaro nuestro propio pecado y minimizamos la única gracia que es capaz de darnos esperanza. Dios sabía que nuestra tendencia siempre es ir hacia el mundo. Él estaba completamente consciente de que dentro de nosotros aún radica nuestra propia justicia. Dios sabía que tratamos de aparentar que estamos bien incluso cuando sabemos de que no es así. Por eso, Dios diseñó un medio para que seamos enfrentados una y otra vez con la profundidad de nuestro pecado y con el costoso sacrificio del Cordero. Nuestro Salvador y Redentor, el Señor Jesucristo, Él ordenó que nos reuniéramos una y otra vez en un servicio de adoración con su iglesia para ser enfrentados con la doble realidad de nuestra identidad de pecadores y, a la vez, hijos de su gracia. Verás, cuando comprendes el regalo gratuito de la provisión de Dios por medio de su gracia, no tienes que temer al admitir la profunda deuda de tu pecado. Es sólo cuando admites lo desastroso de tu pecado que serás entusiasmado por la gracia de Jesucristo. La adoración congregacional nos enfrenta con el hecho de que somos peores de lo que pensamos y que la gracia de Dios es mucho más maravillosa de lo que jamás pudimos imaginar. Seguiremos necesitando el recordatorio hasta que ya no pequemos más y estemos con Él y seamos como Él para siempre. Las reuniones de iglesia no son una obligación que los santurrones deben cumplir. Al contrario, con otro regalo de la misericordia de un Dios de gracia gloriosa. Hebreos 10, 23 al 25. Para profundizar y alentarnos, Romanos 3, 9 al 20. Bueno, mi querida familia, hoy 7 de febrero, el devocional tiene por título El espejo verdadero, enfrentando nuestro pecado y abrazando la gracia. Y hay un texto base que es Romanos 3, 9 al 20, y lo leemos con la dirección del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos de que todo lo que dice la ley lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Bueno, queridos hermanos y hermanas en Cristo, yo quiero hacer una pregunta. ¿Alguna vez te has mirado en un espejo y no has reconocido a la persona que ves? Tal vez fue después de una larga noche o un momento de sorpresa.
Pero hay un espejo más profundo que todos evitamos, el espejo de nuestra propia alma. Pasamos días, semanas, mis hermanos, incluso años, mirando cualquier cosa menos la verdad de quiénes somos. Nos comparamos con los demás, nos justificamos y reescribimos nuestra historia, enumeramos nuestras buenas obras, todo para vernos como realmente somos. Hoy, en esta mañana, la palabra de Dios nos invita a dejar de lado los espejos distorsionados y a mirar fijamente en el único espejo verdadero, el espejo de la palabra de Dios. En él descubriremos una doble realidad que transformará nuestra adoración, nuestra vida y nuestra esperanza. Miremos entonces la ilusión de nuestra propia justicia. No hay justo ni aun uno. Hermanos, en este texto el apóstol Pablo nos está diciendo que realmente es un veredicto divino. Todos estamos bajo pecado. Esto indica un dominio, es decir, una esclavitud, control total. No es que tengamos algunas veces pecado, no, es que estamos controlados o estábamos controlados y gobernados por el pecado. Por eso el Señor nos hizo libre. Entonces, dice el apóstol Pablo que es un control total. No es que tengamos pecado como una posesión incidental, mis hermanos. Es que el pecado nos tiene a nosotros. Es nuestro amo, nuestro ambiente, nuestra naturaleza. Eso éramos. Y luego viene el catálogo demoledor en los versículos 10 al 18. Hermanos, si no es una lista horrible de criminales, es una radiografía del corazón humano. Ese era nuestro corazón. Ese es nuestro corazón, de esa vieja naturaleza. Es el corazón de todos los que vamos dentro, de los hombres y mujeres que hemos nacido. Todos tenemos ese mismo corazón. No hay quien entienda. Nuestra mente estaba oscurecida. No hay quien busque a Dios. La voluntad estaba en rebelión activa. Todos se desviaron. Es una desviación masiva y universal. Esa es la radiografía de la humanidad. Tú y yo, mis hermanos, estamos en Cristo. Y ese era nuestro retrato. Y no es una caricatura, es una fotografía espiritual. Y algunos de nosotros que profesamos estar en Cristo todavía viven como si esa radiografía no fuera real, tratando de retocarla con religiosidad superficial. Y ese es el meollo del asunto. Ese es el centro del problema. Dice la palabra del Señor que por sus frutos lo conoceréis. Mira lo que dice Santiago 1, 23 al 25. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es mensaje al hombre se considera en un espejo. Este es mensaje al hombre que se considera un espejo, su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Eso somos nosotros, nos miramos en la palabra del Señor, nos muestra y nos confronta cómo somos, cómo hemos ser, y luego nos vamos y seguimos viviendo igual. Y luego dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley de Dios, en la ley de la libertad, y persevera en ella, palabra clave, persevera en ella. Solo los que perseveramos en la gracia somos los que hemos sido llamados a salvación. Tú y yo no perseveramos por salvación, perseveramos porque somos salvos. Esa palabra de perseverancia habla de no estar viviendo en los deseos de la carne, no practicando el pecado. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Otra palabra clave, oidores olvidadizos. Nosotros nos olvidamos realmente quiénes somos en Cristo y volvemos a hacer lo que éramos en algunas acciones de nuestra vida. Obviamente que tenemos el Espíritu Santo entre nosotros y nos lleva al arrepentimiento, a la fe. Compunge nuestros corazones. Nos lleva, como decía David, mientras callé se envejecieron mis huesos y fue mi gemir de noche y de día. Eso es lo que pasa cuando hay pecado en nuestra vida, cuando no confesamos ese pecado, cuando estamos reiterativamente en ese pecado. El Señor nos llama a cuentas. El texto que hemos leído, mis hermanos, nos confronta con una verdad incómoda. Todos lo hacemos a nuestra manera. ¿Y qué hacemos? Practicamos la justicia propia, como expone Romanos 3, 9 al 20. No hay justo ni uno. Nuestra tendencia natural, estoy hablando de nuestra tendencia natural, de ese viejo hombre, de ese Adán que hay en nosotros, es huir de la verdad de nuestro pecado y construir narrativa
alternativa. ¿Qué significa narrativa alternativa? Es decir que creamos nuestra propia justicia, justificamos nuestras acciones con las acciones de los demás. Pablo concluye su argumento demoledor. Tanto judíos como gentiles están bajo pecado. No se trata solo de actos aislados, mis hermanos, sino de la condición que permea nuestro ser. No hay quien haga lo bueno. La ley, como espejo perfecto, nos muestra la realidad de nuestra imagen manchada, no para condenarnos sin salida, sino para llevarnos al fin de nosotros mismos si encontramos con nuestro Señor Jesucristo. Así les pone Efesios 2:1-3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero dice, pero Dios, que es rico en misericordia. Dios es rico en misericordia. Y nos permitió mirar en el espejo de la ley de Dios, en su glorioso evangelio, de que somos pecadores y que no podemos salvarnos a nosotros mismos y que necesitamos un Salvador. Eso fue lo que pasó y esa es la misericordia de Dios. Miremos entonces la manifestación cotidiana. Lo que hacemos todos los días, compararnos. La comparación, nos miramos en el espejo de los demás y esto nos lleva a un falso consuelo. Al menos no soy como aquel. Y entonces nos ponemos en la posición que habla Lucas. A unos que confiaban en sí mismos, como justos, y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. A unos que confían en sí mismos. Quizás seas tú, quizás sea yo en algún momento de mi vida. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Y el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Quizás seamos como este hombre, que nos comparamos con los demás. Siempre estamos mirando al otro para justificar nuestras acciones. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué también hacemos en nuestro diario vivir, mis hermanos? La reescritura. Editamos nuestros recuerdos, minimizamos nuestros pecados y maximizamos nuestras virtudes. También tenemos una lista de méritos. He leído la Biblia, he servido, he dado ofrendas, usamos nuestras obras como un barniz para cubrir el pecado que tenemos en nosotros. También pasa algo, la negación y la redefinición. Llamamos errores a los que Dios llama pecado. Argumentamos con Dios y con nuestra conciencia. Esta ilusión, mis hermanos, de nuestra propia justicia es la palabra del texto, un intento. Reiteramos el mensaje radical que profesamos creer. Es un evangelio de autoexpiación que no lleva a la paz, sino a la ansiedad, a la hipocresía, y es peligroso porque nos roba la necesidad de un Salvador. Y entonces podemos aplicar este texto. Muchos dirán aquel día: Señor, 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 Señor. Tremendo ese texto. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Preguntémonos para reflexionar, mis hermanos, ¿en qué espejo te estás mirando esta semana? ¿En el desempeño laboral? ¿En la comparación familiar? ¿En tus logros religiosos? ¿En qué espejo te estás mirando? ¿En qué espejo me estoy mirando? ¿Qué hace el Señor? Nos diseñó para encontrarnos con Él por medio de la gracia. Es el espejo y el cordero. Dios no ignora nuestra fuga, mis hermanos. Dios no ignora ese anhelo de escapar. Él en su soberana misericordia no nos deja en nuestra ilusión. Dios diseñó un medio. Este medio es el corazón del Evangelio y el núcleo de la oración congregacional, Cristo. El Evangelio nos muestra la profundidad de nuestro pecado, pero también nos muestra la salvación. Dios nos enfrenta primero con la profundidad de nuestro pecado, no con un pecado superficial, sino con nuestra condición radical de rebelión y necesidad. La adoración
cuando es bíblica, no comienza con sentirse bien, sino con un verse mal a la luz de la santidad de Dios. Como dice el texto, somos peores de lo que pensamos. La doctrina del pecado original no es pesimista, mis hermanos, es realista y necesaria para apreciar la gracia. Como dijo el Señor Jesucristo cuando perdona a la mujer que se postra a sus pies y lava sus pies con las lágrimas y los seca con sus cabellos, cuando dice que el que mucho más se le ha perdonado, mucho más ama. Veremos entonces la doble realidad de la identidad. En Cristo somos confrontados con una identidad paradójica y gloriosa. Pecadores, pero hijos de su gracia. No somos pecadores que llegan a ser hijos si se esfuerzan. No, nosotros somos hijos porque Cristo ya lo hizo todo por nosotros. En Cristo somos simultáneamente los quebrantados que confiesan su pecado y los amados que son perdonados y abrazados. Esta es la base, la seguridad y el gozo de nuestra fe. Y esto nos lleva ¿a qué? A la adoración congregacional. Es el lugar de encuentro. Dios ordenó que esta confrontación transformadora ocurre en comunidad. Él ordenó que nos reuniéramos en un servicio de adoración con su iglesia, que dice Hebreos 10, 23 al 25. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y considerémonos unos a los otros para estimularlos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veis que el día se acerca. Hermanos, congregarnos no es una obligación, es un regalo, es un don. La reunión de la iglesia no es un club de santurrones, mis hermanos, es un club religioso, sino el hospital de los pecadores redimidos. Es otro regalo de la misericordia. Es el lugar donde el espejo de la palabra leída, predicada y cantada nos muestra la verdad y donde la mesa del Señor, a los símbolos de la gracia, nos señala al Cordero. Mis hermanos, pensemos y meditemos en esto, en esta mañana. Y necesitamos confesar nuestros pecados y entender y reconocer de que alejados de Dios nada podemos hacer, nada, absolutamente nada. Mis hermanos, hasta el día que seamos glorificados seguiremos necesitando del recordatorio semanal y diario, predicarnos el Evangelio diario, pero semanalmente estoy hablando congregacional. Necesitamos que nos quiten el espejo falsos que tenemos y nos pongan de frente el espejo verdadero. Necesitamos que nos recuerden que somos más pecadores de lo que nos atrevemos a pensar, pero que en Cristo somos más amados de lo que jamás soñamos. La adoración congregacional, mis hermanos, es el lugar donde la ilusión muere y la esperanza resucita, donde dejamos de pretender y empezamos a servir en la verdad libertadora de Cristo. Somos pecadores salvados por gracia. No temas admitir la profundidad de tu deuda, mi hermano, porque Cristo ya pagó el precio. Y al admitirlo tu corazón será cautivado, no por tu propia bondad, sino por la gracia asombrosa de Jesús. Este ha sido el devocional de hoy, mis queridos hermanos. Dios me los bendiga, un fuerte abrazo y estemos orando los unos por los otros y por el servicio de mañana. Dios los guarde.